Por fin, vamos a repartirnos los 8 millones de mamá, dijo mi hijo. Y todos se rieron. Fue en ese preciso momento cuando empujé la puerta y entré. El aire en el despacho de abogados se puso pesado. Un silencio rígido, incómodo, cayó sobre ellos, del tipo que se siente en una iglesia cuando a alguien se le cae un himnario al suelo. Marcelo, mi primogénito, se puso pálido. Luego le salieron manchas rojas, como si hubiera tragado algo echado a perder. A su lado, mi nuera, Juliana, agarraba su bolsa de marca, como si eso pudiera protegerla. Los otros simplemente me miraban fijamente. «Veo que no me esperaban», dije despacio. Dejé que mi bastón golpeara el suelo de madera, a cada paso que me acercaba. Toc, toc. «Buenas tardes». El abogado, el doctor Castro, todavía con ese mismo bigote que tenía en 1984, se levantó tan rápido que casi tira su vaso de agua. «Doña Ivonne, nosotros pensamos... Sí, ustedes pensaron que yo estaba muerta». Eso rompió el silencio. Juliana tosió. Alguien murmuró, «Dios mío», y Marcelo se levantó a medias de su silla. «Mamá, siéntate». No necesité levantar la voz. Le entregué al doctor Castro un sobre grande. Esta es la escritura de donación actualizada, firmada, notariada y archivada. Confío en que ignorará la versión que estaba a punto de leer en voz alta. Sus manos temblaron al tomarla. «Esto es extremadamente inusual». Miré alrededor de la sala, a los rostros que, hace solo un momento, estaban planeando cómo repartirse el trabajo de toda mi vida, como si fueran recuerditos de una fiesta. Ni una sola lágrima, ni un minuto de silencio por la mujer que pensaban haber enterrado hace 2 días. Y esto era solo el comienzo. 2 semanas antes, yo estaba acostada en una cama estrecha en la clínica Buen Vivir. Miraba las manchas de humedad en el techo, preguntándome cuánto tiempo me quedaba. «Un derrame», había dicho el médico. Lo dijo ligero, pero fue suficiente para asustarlos. Mi habla era arrastrada, mi pierna derecha no se movía muy bien. Tenía 78 años y, por primera vez, sentía el peso de cada uno de ellos. Marcelo había sacudido la cabeza solemnemente junto a mi cama aquel día. Le dijo al personal que él se encargaría de todo. «Descansa un poco, mamá», me dijo. «No te preocupes por nada». Y yo no me preocupé. No, al principio pensé que tenía tiempo, pensé que tenía familia, pero fue Delia, la enfermera, una mujer de ojos atentas y manos suaves. Ella fue quien me dio la primera pista. Una mañana, mientras acomodaba mis almohadas, me dijo, «Su hijo ha estado llamando mucho. No pregunta cómo está usted, solo pregunta sobre logística, cosas de inmobiliaria. Usted debe tener una casa muy bonita». Algo dentro de mí despertó. Esa tarde pedí mi bolsa, la que habían dejado en el armario. Mi celular seguía ahí, intacto. Mis tarjetas del banco también. Pero mi llavero había desaparecido. Sin llaves de la casa. Sin llave de la caja fuerte. Nada. Le pedí a Delia que cerrara la puerta con seguro. Entonces llamé al doctor Castro. «¿Alguien está intentando acceder a mis bienes?», pregunté. Una pausa, seguida por una voz exageradamente cautelosa. «¿Por qué lo pregunta, doña Ivonne?». Eso me lo dijo todo. Marcelo se estaba preparando. Juliana también, sin duda. Probablemente ya habían redactado discursos, quizás hasta folletos para el fondo de caridad que montarían en mi nombre. Los hijos afligidos de una matriarca discretamente rica. ¡Qué nobles! Me subestimaron. Podía estar débil, pero no era estúpida. No, jamás. La nueva escritura era corta, limpia. La reescribí con una abogada diferente, una que no conocía a mi familia, una que no me miraba como si yo ya estuviera muerta. No dejé nada para Marcelo o Juliana, nada para mi hijo menor Ricardo, que no me llamaba desde hacía 3 meses.
Nada para la nieta que solo mandaba mensajes cuando necesitaba dinero para la universidad. El dinero iría a un fondo de inversión, uno que yo administraría mientras viviera. Y después de eso, financiaría vivienda y asistencia legal para mujeres mayores descartadas por sus familias. Mujeres como yo, como tantas que conocí en la clínica Buen Vivir. Le entregué una copia a Delia. Le pedí que esperara por si algo me sucedía. Y entonces salí de aquel lugar, contra todas las recomendaciones médicas. Tomé un taxi directo al despacho del doctor Castro. Fue así como acabé en aquella sala de juntas, observando a mi familia retorcerse. Así es como la verdadera historia comienza. La cama en la clínica Buen Vivir era estrecha, firme y olía ligeramente a cloro y lavanda. Cada mañana empezaba igual, luces fluorescentes en el techo, un golpe en la puerta, el ruido de la bandeja de comida. Yo no tenía hambre, nunca tenía. Mi apetito se había ido junto con la fuerza de mi mano derecha y la agudeza de mi ojo izquierdo. Lo que quedaba era observación y silencio. El personal pensaba que yo dormía mucho. En realidad, observaba. El pasillo fuera de mi cuarto estaba cubierto de linóleo pulido. Escuchaba a algunos residentes gritar, a otros murmurar. Escuchaba el arrastrar de los zapatos de las enfermeras, el zumbido de la luz, los murmullos de hijas que venían una vez al mes, hijos que hablaban con voz seca. Marcelo me había traído aquí 3 días después del derrame. Dijo que era para mi recuperación, que esta era la mejor clínica y que el seguro cubriría la mayor parte. Yo asentí. ¿Qué más podía hacer? Mi lengua estaba torpe en ese entonces y mi equilibrio era malo. Pero recuerdo el camino a la clínica. Recuerdo cómo él hablaba con el aire de un hombre completando una tarea necesaria. No era cruel, solo distante. Juliana no vino. Ocupada con el cierre del negocio del rancho, explicó él. Te manda besos. No los mandó. Pasaba mis días en la cama y en un sillón gastado cerca de la ventana. Decían que el movimiento retornaría lentamente. Yo no les creía. O tal vez les creía, pero no me importaba. Lo que me asustaba más no era la debilidad, era la rapidez con la que yo había desaparecido. El teléfono apenas sonaba. Ricardo mandó un mensaje una vez. ¿Cómo te sientes? Sin signos de interrogación, sin seguimiento. Mi nieta Alicia publicó una foto con una leyenda. Visitando a la abuela después de su pequeño derrame. Sigue siendo una reina. Yo no salía en la foto, solo la orquídea de su recibidor. Nadie preguntó qué quería, qué temía, qué recordaba. Todos pensaban que me estaba apagando. Delia, la enfermera, fue la primera que habló conmigo como si yo todavía existiera. «Usted es más lista que la mayoría aquí», me dijo una mañana, ayudándome a pasar a la silla de ruedas. «He visto a los otros, usted no es como ellos». No dije nada. Ella me miró por un momento y luego añadió, «Pero su hijo, él no parece notar eso». Giré la cabeza hacia ella. «Llama a recepción un día sí y un día no», continuó ella. «Quiere actualizaciones, pero no del tipo que importan. No pregunta si usted durmió o si tuvo visitas. Solo quiere saber cómo están las cosas, el seguro, el plazo de alta, cosas de patrimonio». Lo dijo suavemente, como si no estuviera segura de si debía hacerlo. Más tarde ese día pedí mi bolsa. Delia la sacó del armario y la puso en mi regazo. La abrí despacio. Mis manos temblaban, no de nervios, sino de recuperación. Ahí dentro estaba mi celular, mi cartera, pero el llavero no estaba. La miré. ¿Falta algo? Sí. Ella dudó. «Encontré esto en el bolsillo de su abrigo», dijo, metiendo la mano en su uniforme y sacando una única llave de latón con una etiqueta roja. Pensé que podía ser importante. Era la llave de mi caja fuerte. No la de la casa, no la del coche. Solo esa. Una pequeña llave de latón,
ignorada porque no habría nada que ellos pudieran vender. La escondí bajo la funda de mi almohada y miré el techo toda la noche. Ese fue el momento en que algo cambió. A la mañana siguiente le pedí a Delia que cerrara la puerta. ¿Puedes ayudarme a hacer una llamada?, pregunté. ¿En privado? Ella no dudó. Trajo el teléfono inalámbrico, marcó por mí, lo puso en mi mano y salió. Llamé al despacho del doctor Castro. Hablé con su asistente. ¿Alguien está accediendo a mis documentos?, pregunté. Una pausa. Lo siento, doña Ivonne, pero no puedo divulgar eso. Es propiedad legal. Estoy preguntando si alguien solicitó o actualizó mi escritura. Otra pausa. Luego el sonido de teclas de computadora. Veo que hubo una solicitud el viernes pasado. Su hijo solicitó una copia certificada de la última escritura de donación. Fue enviada a su correo electrónico. Dije gracias y colgué. Esa noche hice otra llamada, no al doctor Castro, a un nombre que Delia me dio. Una abogada más joven, alguien fuera de la red de la familia. Quiero redactar una nueva escritura, dije inmediatamente, en secreto. Ella no preguntó por qué, solo me dio una dirección y dijo, yo iré a verla. Pasé la noche haciendo listas, no de bienes, sino de personas. Personas que me amaron, que me usaron, que me visitaron en el hospital cuando me rompí la cadera hace 10 años. Quienes se rieron cuando confundí sus cumpleaños. Quién se acordó de mí y quién no. Por la mañana estaba lista, no por venganza, no creo en la revancha, sino por claridad, por el dolor que surge cuando te das cuenta de que criaste hijos que te ven como una cartera con latidos, que se rieran de mi dinero, que pensaran que yo estaba acabada, apenas estaba empezando. Las mañanas en la clínica Buen Vivir tenían un ritmo, y después de aprenderlo, empecé a usarlo. Las primeras rondas, el carrito de medicamentos, el zumbido suave de la televisión en la sala de convivencia. El personal pensaba que yo era solo una mente más desvaneciéndose en una silla. Perfecto, que pensaran eso. Delia se dio cuenta, claro. Me observaba con una especie de respeto cansado, como si supiera que algo dentro de mí se estaba afilando en lugar de oxidarse. Al cuarto día, ella me llevó en silla de ruedas a la sala de terapia, mientras los otros veían un programa de concursos o dormitaban. Pregunté bajito, ¿tienes un minuto? Ella asintió y me llevó cerca de la ventana, lejos de los otros. Señalé mi regazo, donde descansaba un cuaderno. Había escrito preguntas con letras de molde. Mi mano derecha todavía temblaba mucho para escribir con claridad, pero las palabras eran legibles. La primera página decía, ¿qué preguntó mi hijo cuando llamó? Delia frunció el ceño. ¿Segura que quieres saber? No asentí, solo la miré. Ella suspiró y se apoyó en el barandal. Los primeros 2 días preguntó sobre sus signos vitales, recuperación del derrame, cronograma. Después empezó a preguntar otras cosas, las marcó con los dedos. Si usted tenía claridad mental, si estaba firmando algo, si recordaba cosas. Después preguntó si alguien tenía poder médico archivado y si los doctores creían que usted podría volver a casa. Miré por la ventana. La última vez que llamó, añadió ella, preguntó si usted había tenido caídas recientes o episodios de confusión. Le dije que no, porque no los tuvo. Pasé a la siguiente página de mi cuaderno. ¿Vino de visita? No, dijo ella, ninguna vez. No preguntó por qué yo estaba tomando notas. No comentó el hecho de que cada nombre que escribí tenía un círculo rojo o una línea tachándolo. Solo dijo, ¿quiere ayuda para llamar a alguien? Ya llamé, dije bajito. Aquel fue el día en que vino la nueva abogada. Su nombre era Camila. No debía tener más de 35 años, pero no me hablaba como si yo fuera frágil. Usaba zapatos bajos, cargaba un bolso de lona y tenía ojos que no parpadeaban.
Nos sentamos en la sala de visitas vacía. Le pedí a Delia que se quedara con nosotras. Ella no habló, pero se sentó a mi lado, brazos cruzados, su presencia sólida y quieta. Camila puso los formularios sobre la mesa. Haremos una nueva escritura notariada aquí mismo. Traje a un notario móvil. Necesitará un testigo. Delia levantó la mano. Yo seré su testigo. Miré a Camila. Quiero que sea a prueba de fallas. Quiero que, si alguien intenta impugnarla, se rompa los dientes. Camila no parpadeó. La registraremos digitalmente. Encriptaremos el archivo. Copias en papel en una caja fuerte a prueba de fuego. Protocolizaré una carta en el registro declarando que todos los documentos anteriores son nulos. Asentí. ¿Y a quién estamos desheredando?, preguntó ella, como si fuera algo común. Le entregué el papel. Marcelo, Ricardo, Alicia, Juliana. Van a impugnar, dije. Camila sonrió. Deje que impugnen. He visto cosas peores. ¿Y quién se queda con el patrimonio? Saqué una segunda hoja. Solo un nombre. Delia miró, pero no dijo nada. Camila leyó. Luego me miró. ¿Un fondo de inversión? Sí, dije. No solo para ella, para mujeres como ella. Empleadas, jubiladas, cuidadoras. Mujeres que no tienen a nadie cuidándolas. ¿Quiere donarlo todo?, preguntó suavemente. No, dije. Quiero darlo donde haga la diferencia. El notario vino. Firmamos. La abogada arregló su bolso. Delia me llevó de vuelta a mi cuarto en silencio. En la puerta paré. Gracias, dije. Ella me miró. Usted no debería tener que hacer esto sola. Sonreí, una sonrisa fina y cansada. No lo estoy, y no lo estaba, no más. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Realmente dormí. Sin pastillas, sin miedo. No soñé, no lo necesitaba. A la mañana siguiente, Marcelo llamó de nuevo. Le pedí a Delia que lo pusiera en altavoz. «Hola, habla Delia de la clínica Buen Vivir», dijo ella. «¿Algún cambio en su estado mental?», preguntó Marcelo. «Ella está alerta», dijo Delia, mirándome, perfectamente lúcida. Marcelo sonó irritado. «¿Todavía está hablando sobre querer irse a casa?». Ella no dijo nada. Delia respondió con calma. «Sí». «Bueno, no la anime», dijo él. «Empezamos a preparar la casa para la venta. No es seguro para ella estar sola». Colgó antes de que ella pudiera responder. Me quedé sentada escuchando el silencio. «Están vendiendo mi casa», dije. La mandíbula de Delia se tensó. «Están intentando». Esa tarde llamé a Camila de nuevo. «Necesito salir de la clínica Buen Vivir», dije. «Necesito entrar en esa sala y ser el fantasma que ellos no esperan». Ella no dijo nada por un momento. Luego escuché el sonido de páginas pasando. «Una semana», dijo. «Deje que se sientan cómodos». Terminé la llamada y tomé mi cuaderno. Aún había una última entrada por escribir. La carta llegó doblada en 3 en un sobre blanco sin remitente. Tenía el olor viejo de algo manoseado muchas veces. Delia me la trajo durante el almuerzo, deslizándola bajo mi bandeja con un susurro. «Esto llegó para usted». Conocía la caligrafía antes incluso de desdoblarla. La asistente del doctor Castro, pequeña y cursiva. Era una copia de cortesía, un resumen de los documentos del patrimonio que Marcelo había solicitado. 5 páginas, un desglose de bienes, propiedades, saldos de cuentas, todo titulado «Patrimonio de Ivonne de la Costa, planificación preliminar de inventario». Mi nombre, como si yo ya estuviera muerta. Leí despacio. Página 1. La casa, valuada en 1.7 millones de pesos. Página 2. 3 cuentas sumando poco menos de 6 millones. Página 3. Inversiones fiduciarias, participaciones, dividendos. Página 4. Una nota al pie indicando que Marcelo y Ricardo habían firmado renuncias preliminares para procesos legales contingentes a la incapacidad o muerte materna. Habían preparado el terreno con cuidado, en silencio,
como buenos herederos con abogados caros. Pasé a la última página. Notas en el margen. Inventario probablemente incontestable. Ella carece de capacidad. Me quedé muy quieta. Esa última frase no era solo descuidada, era cruel, como si mi mente, mis memorias, mi voluntad ya se hubieran evaporado. Delia estaba a mi lado, observando mis manos. ¿Está bien? Miré hacia arriba. ¿Sabes lo que significa inventario? Ella asintió. Lo sé. Sonreí débilmente. Entonces sabes que no voy a pasar por eso. Esa tarde le pedí a Delia mi abrigo gris y la bolsa que había escondido detrás de la cómoda, aquella con mi chequera, pasaporte y la copia final de mi nueva escritura. Necesito ir a casa, le dije, solo para una visita. Ella levantó una ceja. ¿Estás segura de que está lista? Miré mis manos. Estaban más firmes. Ahora lograba caminar despacio con el bastón. Mi habla había vuelto. Mi voz parecía ser mía de nuevo. No estoy segura de si algún día estuve ausente. Ella misma me llevó. No volvía a casa desde el derrame. Se veía diferente. Los setos del frente estaban podados muy cortos. Los rosales habían desaparecido. Un letrero de seguridad que no reconocí estaba en el jardín. «Parece una casa lista para vender rápido», murmuró Delia. Usé mi llave antigua, la que ellos no sabían que yo tenía. La puerta se abrió. El aire allá dentro era cortante, extraño. El perfume de Juliana, limpiavidrios de limón, algo metálico. Los muebles habían cambiado. Mi sillón de terciopelo desapareció, así como la porcelana azul del aparador. En su lugar, grises elegantes, cromados cepillados, vidrio frío. No era más mi casa. No de verdad. No tardamos. Delia me acompañó por el pasillo hasta lo que solía ser mi cuarto. La cama había sido deshecha, cajas apiladas en el rincón. Vi una etiqueta en una de ellas. Ítems del patrimonio para revisión, donación o descarte. La miré por un largo tiempo. En la mesita de noche, la fotografía de mi madre aún estaba ahí. De alguna forma todavía no la habían tirado. La tomé, limpié el polvo del vidrio. Delia no dijo nada. Esperó. Finalmente me volví hacia ella. Terminamos aquí. Me ayudó a ir al coche. No hablamos de nuevo hasta llegar a la clínica. En mi cuarto ella preguntó, ¿quiere que traiga algo de la casa? Negué con la cabeza. Pueden quedarse con los muebles, pero quiero esa caja de archivos en el armario del ático, aquella marcada como legal. Ella asintió. Yo la busco. Me quedé sentada en mi silla cerca de la ventana esa noche, observando las luces parpadear en el pasillo. La asistente del doctor Castro pensaba que yo carecía de capacidad. Mi hijo pensaba que yo estaba guardada y segura, pero no estaba acabada. Ellos estaban planeando la lectura de la escritura, y yo estaba planeando mi entrada. Antes de que lo llamaran patrimonio, era solo una lavandería en la esquina de la calle Madero con Insurgentes. Una lavadora, 2 secadoras y una caja registradora con la que yo dormía debajo de mi cama. Eso fue en 1973. Marcelo tenía 8 años. Ricardo todavía usaba pañales. Mi marido, Roberto, Beto, acababa de ser despedido de la siderúrgica y el dinero de la indemnización se fue en 2 meses. Teníamos 300 pesos restantes. Tomé 200 y alquilé el antiguo local comercial que solía ser una zapatería. Nadie creía que funcionaría. Beto lo llamó algo para mantenerte ocupada, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Trabajé en la lavandería de un hotel cuando tenía 16 años. Sabía que la gente siempre necesitaba ropa limpia, especialmente cuando no tenían tiempo para hacerlo ellos mismos. Los primeros 2 años trabajaba 16 horas al día. Perdí peso, me perdí festivales escolares, quemé toda la cena que intenté hacer. Aprendí a arreglar una correa rota en una máquina de monedas usando solo un cuchillo de mantequilla y una oración. Roberto acabó viniendo a trabajar aquí, y entonces, 1 año después, él no volvió a casa. Un ataque al corazón al volante.
muerto antes de que llegara la ambulancia. A la mañana siguiente del funeral, abrí la lavandería a las 6 de la mañana, como siempre. Marcelo se sentó detrás del mostrador aquel día, las piernas balanceándose en el banquito. ¿Todavía somos pobres?, preguntó. No, le dije, estamos ocupados. Ocupada fue cómo sobreviví. Cuando Marcelo se graduó de la preparatoria, yo ya había abierto una segunda sucursal, luego una tercera. Compré máquinas industriales de una fábrica que estaba cerrando en Jalisco. Las transporté yo misma en un camión rentado, porque nadie quería dar un préstamo comercial a una viuda de mediana edad. La gente asumía que Beto me había dejado dinero. No había. La gente asumía que mis hijos ayudaban. No ayudaban, no porque fueran malos, sino porque yo nunca se los pedí. Creí tontamente que si yo cuidaba del dinero, ellos cuidarían del afecto. En vez de eso, crié 2 hombres que creían que el éxito era fácil, porque yo hice que pareciera así. Cuando cumplí 60 años, tenía una cadena de 6 lavanderías. No eran glamurosas, solo limpias, confiables, accesibles. Me daban 700,000 pesos al año y nadie lo sabía, aparte de mi contador. Los muchachos nunca preguntaron. Vieron la casa, el coche, los cheques de cumpleaños, pero nunca preguntaron de dónde venía. Marcelo asumió que el seguro de Beto había sido generoso. Ricardo una vez dijo, «Debe ser bueno tener todo esto del trabajo de papá». No los corregí. Es extraño cómo el orgullo se distorsiona, cómo puede volverse silencio. La parte más difícil no fue el trabajo, fueron las fiestas. Ver a Juliana abriendo un collar que yo había pagado, mientras le agradecía a Marcelo. Escuchar a Ricardo hablar sobre legado, como si el dinero hubiera crecido en algún árbol genealógico. En una Navidad me ofrecía pagar el primer año de universidad de Alicia. Marcelo dijo, «Es generoso, mamá, pero mantengamos el anonimato. No queremos que ella se confunda sobre de dónde viene el apoyo». Sonreí, no dije nada. Aquel fue el comienzo de mi desaparición. Silenciosa, educada, conveniente. Hasta ahora. Ahora ellos recordarían de dónde vino el dinero, dónde residía el esfuerzo, dónde comenzó realmente el legado, no en una cuenta bancaria, sino en una lavandería con pelusa en los rincones, rollos de monedas apilados en un cajón y una mujer que nunca dejó de moverse. La mujer esperando en el jardín de la clínica Buen Vivir usaba un abrigo verde demasiado arreglado para aquel lugar. Estaba sentada en el banco debajo del árbol, un tobillo cruzado sobre el otro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando me acerqué, se levantó lentamente, cuidadosa con las rodillas. «Ivonne de la Costa», dijo sonriendo, «sigue siendo más alta de lo que recuerdo». No veía a Nora Méndez desde hacía casi 20 años. Solíamos encontrarnos para almorzar una vez al mes, cuando los niños todavía eran niños, y nosotras teníamos caderas que no tronaban al levantarnos. Me abrazó como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Olía levemente a agua de rosas. Extrañaba eso. «¿Estás bien?», dije, sentándome a su lado. «Estás horrible», respondió ella, alegre como siempre, pero de pie, lo cual en este lugar es victoria. Nos quedamos en silencio por un tiempo. El viento traía el sonido de la televisión de alguien. «Supe del derrame», dijo Nora gentilmente, «por Eduardo. Él todavía lleva la contabilidad de la floristería. Estoy bien ahora, claramente». Ella me tocó el brazo. «Ya estás tramando algo, puedo verlo en tu cara». No lo negué. Ella me estudió por un momento. «Pensaron que te tenían, ¿no es así?» La miré. «Los suyos lo intentaron». Ella rió. No con amargura, sino con la facilidad de alguien que ya había tragado esa verdad y la había digerido. «Ah, querida, años atrás, justo después de que Carlos falleció, mi hijo menor preguntó si yo había considerado mudarme a un espacio más manejable. Dijo que ayudaría a cuidar de la venta. Se ofreció a mantener el inmueble en la familia. ¿Y tú? No». Ella se recostó. «Pasé el inmueble a un fideicomiso a mi nombre. Nombré a mi nieta Karina como coadministradora. Me salté el circo del poder notarial por completo. Asentí despacio.
Nunca me contaste eso. Bueno, estabas ocupada en esa época, construyendo lavanderías, arreglando correas, criando hombres. Las dos reímos, aunque el sonido tenía aristas. ¿Dolió?, pregunté bajito. ¿Hacer esa elección? No, lo que dolió fue darme cuenta de que tenía que hacerlo. Ella me miró. Siempre diste demasiado, Ivonne. Incluso en el grupo de la iglesia, horneabas para 20 cuando solo pedían para 6. Sonreí débilmente. Nunca me dijiste eso. No estabas lista para escuchar. Sacó una foto de su bolsa. Una joven, quizás de 20 años, sosteniendo un bebé al sol. Karina, dijo, mi coadministradora, todavía llama cada domingo. Ella me trajo aquí hoy. Ella sabe todo. Nora me miró, los ojos firmes. Los tuyos no saben, ¿verdad? Negué con la cabeza. Entonces haz lo que yo hice. Escribe tu nombre de vuelta en el centro de la historia. Haz que tu voluntad sea la cosa más ruidosa que ellos escuchen. Miré mis manos. Están planeando leer la antigua pronto. Marcelo piensa que se quedará con todo. La risa de Nora, esta vez, fue más aguda. Déjalo, deja que use un traje nuevo, deja que todos traigan sus orejitas codiciosas. Y entonces entras en silencio, deja que sientan el suelo moverse. Nos sentamos allí un rato más, 2 mujeres ancianas bajo un árbol. Antes de irse, Nora besó mi mejilla y dijo, «Olvidaron quién eras. Ese es su error. Eras, y pronto recordarán». La mañana de la lectura, Delia me llevó. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto, con el sobre en mi regazo, cerrado. No necesitaba leerlo de nuevo. Sabía lo que decía, cada cláusula, cada condición. Lo había escrito no con prisa, sino con claridad. El despacho del abogado quedaba en un edificio de vidrio, demasiado moderno, suelo pulido, ventanales anchos, plantas artificiales. La asistente del doctor Castro levantó la vista cuando entramos y se puso pálida. «Doña Ivonne, tengo una cita», dije, dando un paso al frente. Mi bastón golpeó una vez, luego de nuevo, constante como un metrónomo. «¿Ya están ahí dentro?» «Sí». «Perfecto». Miré a Delia. Ella asintió una vez. «¿Espero afuera?» «No, entra conmigo». Ella parpadeó. «¿Segura?» «Sí, eres la única que merece escuchar esto». Entramos juntas por la puerta, justo cuando Marcelo decía las palabras que esperé 2 semanas para oír. «Por fin vamos a repartirnos los 8 millones de mamá». Entré, y la sala olvidó cómo respirar. El doctor Castro se levantó, casi tirando una pila de carpetas. «Doña Ivonne», suspiró, como si yo fuera un fantasma. «Nosotros no sabíamos». «No, no sabían», dije. Mi voz era clara, firme, más suave de lo que pretendía, pero en aquella sala hasta un susurro habría resonado. Marcelo estaba congelado. Juliana agarraba sus joyas como si alguien hubiera activado una alarma de incendio. Ricardo parpadeó, luego miró detrás de mí, como esperando que yo fuera una alucinación. Solo Alicia habló. «Abuela». «Hola, Alicia», dije, no cruelmente. Nadie más se movió. Me giré hacia el doctor Castro y extendí el sobre. Estaba a punto de leer un documento desactualizado. Este es el actual. Él dudó. «Firmado, notariado, testificado, protocolizado», añadí. «Legalmente válido. ¿Gusta verificar?» «Sí, claro». Lo tomó con manos temblorosas. Se sentó lentamente y examinó la primera página. El color se le fue de la cara antes incluso de llegar a la segunda cláusula. Juliana encontró su voz primero. «Espera, ¿qué es eso?» El doctor Castro la miró, luego a Marcelo. «Esta es una nueva escritura de donación. Reemplaza todos los documentos anteriores». Marcelo se inclinó hacia adelante. «Usted me dijo que ella...» Se detuvo y tragó saliva. «Tuvimos una conversación. Usted dijo...» No dije nada. El doctor Castro respondió rápidamente.
Usted solicitó una copia, yo se la proporcioné, eso es todo. ¿Qué dice?, preguntó Ricardo. ¿Qué tiene la nueva? El doctor Castro se ajustó los lentes. El patrimonio entero, todos los activos líquidos, propiedades e inversiones han sido colocados en un fondo de inversión privado. El fondo fue diseñado para financiar una fundación sin fines de lucro. ¿Una qué?, replicó Juliana. Dedicada a apoyar a mujeres mayores en cuidado de transición, finalizó el abogado. El silencio que siguió fue largo y cortante. «Estás bromeando», dijo Marcelo. Finalmente entré totalmente en la sala, el bastón golpeando el piso. «¿Te parece una broma, Marcelo?» Él se levantó. «No puedes hacer esto. Ya lo hice». «No estás pensando con claridad», intervino Juliana. «Esto es manipulación de ancianos. ¿Alguien te influenció? ¿Quién te convenció de esto? ¿Fue esa enfermera?» «Cuidado», dije. «Solo eso, nada más». El doctor Castro se aclaró la garganta. La escritura incluye una declaración de capacidad mental firmada por 2 médicos. Firmas, evaluaciones, no hay indicación de coerción. Todos los estándares legales fueron cumplidos. «Nos mentiste», dijo Ricardo de repente, como si las palabras lo sorprendieran. «Nos dejaste pensar». «No», interrumpí. «Ustedes decidieron lo que querían creer. Escucharon derrame y pensaron línea de meta. Vieron mi silencio y lo confundieron con permiso. Empezaron la división de una vida antes de que hubiera terminado». «Pero somos tu familia», la voz de Juliana falló. «No puedes simplemente darlo todo a extraños». La miré. Lo di a personas que no van a olvidar que todavía estoy respirando. La voz de Marcelo era baja ahora, peligrosa. «¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer?» Encontré su mirada. Adaptarse, como hice yo cuando su padre murió, como hice yo cuando ninguno de ustedes vino al hospital, como hice yo cuando empezaron a hablar de mí en pasado. «No entiendes», replicó él. «Teníamos planes, la universidad de Alicia, el rancho, la jubilación». «Nada de eso era mío para planear», dije. «Y sin embargo, de alguna forma, ustedes planearon». Alicia no se había movido. Me miró en silencio, la única que no ardía de indignación. Suavicé mi voz. «Tú estás en el plan de cuidados del fondo, Alicia, mensualidad incluida. Tú eres la única que llamó». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintía sin hablar. Marcelo agarró el borde de la mesa. «Nos estás castigando». «No», dije, «me estoy recordando a mí misma». Y con eso me di la vuelta y salí. La casa estaba quieta cuando volví, demasiado quieta. El tipo de silencio que no era de paz, sino expectante, como si las propias paredes estuvieran esperando que alguien pidiera disculpas. Delia me ayudó a ir al porche. Destrabó la puerta con la llave de repuesto que yo había recuperado semanas atrás. Entré a la sala de estar. Todo todavía estaba montado para las fotos de venta. Tonos neutros, cojines rígidos, mis cortinas reemplazadas por paneles grises modernos. Fui a la cocina. La silla en la que yo siempre me sentaba, mi silla, faltaba. Probablemente la tiraron. Me recargué en la barra, cerré los ojos y, de repente, estaba de vuelta. Roberto junto a la estufa, intentando hacer hot cakes y quemándolos todos. Marcelo a los 10 años. Ricardo con las rodillas raspadas. Alicia gritando «¡Nieve! ¡Nieve!». Abrí los ojos. Todo se había ido, pero había sucedido. Eso importaba. Me senté en el borde de la cama, no en la que dormí por décadas, sino en la nueva, estéril. Mi cuerpo estaba cansado, pero por dentro algo se sentía ligero. Lo había logrado. Por primera vez no esperé demasiado. No los dejé escribir el final por mí. El teléfono sonó en la cocina. No me moví. Que suene. Que llenen el buzón de voz con disculpas envueltas en explicaciones. No necesitaba oírlos. Por ahora, la única voz que quería en mi cabeza era la mía. No hubo titulares, ni escándalo. Solo una mujer vieja y olvidada que se recordó a sí misma a tiempo. Pero la noticia se esparció silenciosamente. De una mujer a otra. La vecina que me preguntó cómo monté el fondo.
la enfermera que me escribió una carta, la mujer de la iglesia. A veces, todo lo que se necesita es una persona eligiendo no desaparecer. A veces, esa es la revolución entera. La fundación abrió sus puertas en un bungalow reformado. El letrero decía simplemente: Fundación de la Costa, dignidad, refugio, voz. No hablé en la inauguración, me quedé al fondo. Observé a las primeras residentes instalarse. Clarice, de 72 años, desalojada. Anita, enfermera jubilada. Esa noche me senté en el porche de nuevo. Mismo chal, mismo aire tranquilo. Alicia salió y se sentó a mi lado. Estaba más alta de lo que recordaba. No en centímetros, sino en presencia. Hablé con papá, dijo. La miré. Dijo que lo traicioné. Dijo que me puse de tu lado. No hay lados, dije. Solo hay elecciones. Eso le dije, y colgó. Nos sentamos un poco. ¿Crees que se arrepentirá?, preguntó. No. ¿Tú estás bien con eso? Lo he pensado. No estoy enojada, pero no estoy esperando. Ella extendió la mano y apretó la mía. La gente siempre piensa que el perdón es una puerta que dejas abierta, dije después de un momento. Pero a veces es solo una luz que apagas para poder dormir. Alicia asintió. «¿Dormiste anoche?», dijo, «por primera vez en años». Si estás escuchando esto y eres una hija, o una madre, o alguien a quien ya le dijeron que espere en silencio mientras otros deciden qué es lo mejor para ti, te diré lo que nadie me dijo a tiempo. No eres un reemplazo, no eres un activo, y no debes tu silencio a cambio de ser tolerada. Tu voz no llega tarde, tu memoria no ha expirado, tu poder no necesita permiso. Cuenta tu historia, y si ya la contaste, cuéntala más fuerte. Me da mucha alegría que estés aquí y que yo pueda compartir mi historia contigo. Si les ha gustado, demuéstrenlo dándole me gusta al video y suscribiéndose al canal. Veamos cuántos somos. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo y qué hora es allá. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me acompaña toda esta gente querida. Si quieren apoyarme un poco más, también pueden enviar una pequeña contribución. Cada día traigo nuevas historias de vida solo para ustedes. Y ahora aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que elijan qué escuchar a continuación.